cumplieron alrededor de 300 profecías en los 33 años de ministerio, pero la mayoría de esas profecías se cumplió justo ya cuando en su último tiempo, tal vez en los últimos 3 años, en los últimos, ya cuando él había empezado ese ministerio y en las últimas semanas de su ministerio, esas profecías empezaron a caer una tras otra, una tras otra. Y yo me imagino que la gente que estaba en ese tiempo viendo las cosas que se estaban dando, estaban anhelando ver qué era lo que Dios estaba haciendo. Lo mismo estamos nosotros. Dios está haciendo algo a pasos tan agigantados que ya casi que no podemos estar al tanto de tanta cosa, pero yo voy a traerles un poquito de resumen, como siempre lo hago, un poquito de las noticias y luego vamos a entrar en la segunda parte del tema. Entonces ya con eso, gracias nuevamente por acompañarnos y voy a compartir entonces ya lo que es el video. Y esta es la segunda parte, ya sabe que siempre puede encontrar el video en Michelle Ponciano en YouTube y en videos Michelle Ponciano en Telegram, si quieren también pasarse a Telegram. Una de las cosas que quiero mencionarles es de que vamos a tocar un tema bastante delicado y voy a tener que usar bien mi lenguaje para que los algoritmos de YouTube no nos lo bajen, porque tratamos de subir una de estas noticias en otro medio y nos lo bajaron, ni siquiera se dejó subir. No pudimos ni siquiera subir parte de una noticia que vamos a hablar hoy. Entonces voy a hablar que pareciera así como que como con señales, pero como decía mi mamá, al entendido por señas. Ya ustedes van a entender a lo que me refiero. Entonces vamos a la segunda parte y recuerdan que la semana pasada iniciamos con esta palabra, porque va a ser con esta palabra que vamos a terminar el día de hoy. Él dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay un tiempo de cumplimiento en donde el Señor va a unir todas las cosas, en donde todas las cosas van a ser unidas en Cristo. Y cuando dice el cumplimiento de los tiempos, está hablando de un tiempo y un término de tiempo donde Él dice, hasta aquí llegó esto y ahorita empieza lo nuevo. Y creo que nosotros estamos en ese proceso. Cuando el Señor le da la revelación al apóstol Juan en el Apocalipsis, y lo hemos hablado varias veces, porque yo creo que estamos en este tiempo, a partir del 2020, 2021, yo podría decir de que hemos empezado a avanzar hacia los tiempos del Apocalipsis, y creo que ya empezamos ciertos. Cuando él le dice que se le aparece a Juan el espíritu, el ángel, a revelarle todas las cosas que iban a pasar, él le dice a Juan que Dios le va a dar cosas para manifestar a sus siervos las cosas que iban a suceder pronto. Pero la palabra pronto hemos estudiado que no es que necesariamente iban a pasar ya en el momento de Juan, sino que iban a empezar a suceder rápidamente, media vez empezara una tras otra. Y es lo que estamos nosotros viendo en este momento. Entonces hoy vamos a analizar que aparte de todas las cosas que se dicen que van a suceder cosas en lo físico, en el cielo y las estrellas, en terremotos, volcanes, bueno, vemos todo. Hoy vamos a analizar tres cosas: el estado político, el estado de la iglesia y la personalidad de los seres humanos, especialmente un pecado que ha venido a tomar un auge, y que vamos a ver cuál es ese pecado que estuvo presente en los lugares en donde cayó ese imperio o cayó el juicio de Dios justo antes. Entonces, con el estado político vamos a ver que varios países en lo que es política están pasando ya, ¿verdad? Situaciones bastante comprometedoras. Este contenedor explotó en el puerto de Dubái. No se sabe si esto fue adrede o no, pero este contenedor venía de Irán. Entonces vemos nuevamente que este contenedor hizo estragos en el puerto de entrada más grande de Dubái. Estados Unidos esta semana dice que advirtió que China podría invadir Taiwán en los próximos 6 años.
pero según medios de China dicen de que China tiene planeado 3 etapas para invadir Taiwán antes de lo que la gente cree posible. China está tratando de poner sus tentáculos, tanto como Rusia, por todos los ámbitos políticos posibles. La India esta semana evacúa a personal diplomático de Afganistán por intensos combates. Mire, esto es interesante porque dice que ellos van a cerrar temporalmente el consulado de Afganistán. Se recuerda que empezamos a hablar que Afganistán estaba ya bajo el dominio de los talibanes y parece que ya han tomado varias fronteras. Está bastante ruda la situación en Afganistán. Luego, en Afganistán también las tropas australianas retiraron a sus últimos 80 soldados que tenían. Ellos dicen que para septiembre ya retiran a todos, pero esta semana, días después, anunciaron también el cierre de la embajada en Kabul, en Afganistán. Entonces vemos que en Afganistán hay algo que está sucediendo, que los mismos países están retirando a su gente porque se ve como que ya está entrando Irán a través del Talibán a tomar control. Y la revista Forbes sacó de que atacaron bases militares de Estados Unidos en Siria y en Irak. Hubieron 2 ataques en apenas 12 horas. Estados Unidos pareciera como que está desentendido de la situación. Vamos a ver cómo esto se va desarrollando. Aparte, en Irán recibieron 2 ataques cibernéticos en esta semana. Una fue la interrupción cibernética de sitios de web de un ministerio de Irán, que es el Ministerio de Transporte. El otro fue que también fue atacado cibernéticamente el sistema ferroviario de trenes y de transporte. Entonces estuvo parado, imagínense, para la economía y para el movimiento de las personas. Esto es en Irán. Se dice que este último noticiero RT parece que tiene influencia de Rusia. No sabemos, eso fue algo que leí que no sé si pueda ser cierto. Aparte, en Sudáfrica está pasando por una ola de violencia que se ha extendido esta semana de una forma desde que arrestaron al presidente por acusarlo de robo, ¿verdad? Y de malversación de fondos. Se ha desatado una violencia en Sudáfrica como nunca. Esto es un centro comercial, la gente ha tenido que salir corriendo, la gente ha estado saqueando todos los negocios luego les prenden fuego, hay disturbios, hay manifestaciones y lo vemos entonces, vemos el estado político de cómo el mundo entero está empezando a colapsar. Cuba también, después de 62 años de opresión del partido político socialista, vemos que la gente se lanzó, y no solo en Cuba, sino que en varios países cubanos se manifestaron frente a las embajadas de Cuba, y esto dicen de que ya hay más de 100 personas que fueron arrestadas y están desaparecidas por el gobierno. El gobierno ya les dijo de que esto iba a ser guerra, que no iba a tolerar ninguna insurgencia de parte de ninguno. Luego también en Irak, donde hemos estado hablando, se recuerda, Babilonia, todo fue en Irak. Hubieron al menos, parece que ya van más de 100 en un incendio en un hospital de Irak, que parece que estalló un cilindro de gas, pero parece muy extraño, ¿verdad? Iban ya 124 muertes hasta ayer. Entonces, hasta aquí llegamos con lo que son las noticias. Han estado pasando tantas que yo tengo que ir filtrando cuál sí vale la pena y cuál no. Pero nosotros iniciamos la semana pasada con esta palabra precisamente que está en Génesis. Cuando el Señor le dice o sea, la simiente de Jesús te herirá en la cabeza. Y era una palabra para Satanás. Y vimos que esta palabra se cumplió cuando Jesús muere en la cruz. Pero esta es una de las profecías que van avanzando, que son crecientes. Este tipo de profecía es que se da, se cumple y se sigue cumpliendo. Porque al final de los tiempos establecidos vamos a ver que realmente el herir la cabeza de Satanás se va a cumplir hasta que Jesús tome control absoluto del mundo.
Entonces, ya se cumplió, se sigue cumpliendo y se va a cumplir en el libro de Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis vemos que en la batalla de Satanás es para evitar que le pisoteen la cabeza, pero ya sabemos al final del cuento quién es el que gana toda la historia. Vimos también en la Guerra de 6 días, que a partir de la Guerra de 6 días en 1967, cuando Israel logra tomar parte de Jerusalén, se empiezan a acelerar los tiempos, recuerda. Y empezamos a ver que 45 años después de esta guerra empieza una era mesiánica en la iglesia, el interés por las personas por saber un poco más acerca de raíces hebreas, el interés de las personas por saber su genealogía, si tenían genealogía hebrea, gente que tiene genealogía sefardita de todos los judíos que salieron de España, están empezando a ser intrigados por eso. Y eso lo está provocando el Espíritu Santo mucho más marcado, claro que lo ha hecho antes, pero mucho más marcado en la iglesia a partir del 2012. Entonces sabemos que a partir del 2012 hubo un cambio de era, hubo un tiempo de cambio en donde pudimos ver, perdón, un poquito de cambio con respecto a nuestra visión de descendencia hebrea, como lo es nuestro Señor Jesús. Luego de ese tiempo vimos que apenas en 6 años se firmó el cambio o el decreto en donde se reconocía a Jerusalén como como la capital de Israel. Hay algo curioso, que los Emiratos Árabes Unidos, ellos también fueron parte de este pacto de Abraham que se ha venido haciendo con diferentes países, pero ellos abrieron hoy o ayer, creo, la embajada de Emiratos Árabes, pero no la abrieron en Jerusalén, porque eso les iba a tomar a ellos bastante problema. Ellos la abrieron en Tel Aviv, pero ya es un inicio de acuerdos de paz. Y vemos que desde el 2018, en cuanto se pasan la embajada de Estados Unidos y luego le sigue la de Guatemala y le siguen otras embajadas, del 2018 en 2 años ya estábamos con el COVID encima. Estábamos ya encima y en menos de un año o año y medio más bien, ya tenemos otro tipo de virus. Ya tenemos el Delta, ya le tenemos el Lambda, no es Lambda, es Lambda. Lambda, ya son 2 tipos de virus que ya están amenazando, entonces todo y pareciera como que todo entonces va súper rápido. Pero cuando ahorita que estamos en el 2021 estamos viendo las profecías dadas por el profeta Joel en Joel 2, por Pedro cuando él menciona las profecías de Joel en Hechos 2, las de Mateo 24 cuando Jesús les explica a sus discípulos las cosas que iban a suceder. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 es la misma conversación. Unos tienen otros detalles y Jesús les empieza a hablar y les empieza a dar la especificación de las cosas que nosotros estamos viviendo hoy precisamente. Ahora, en nuestro tiempo, nosotros la estamos viviendo en vivo y a todo color. Es impresionante que estamos viviendo en tiempos proféticos. Y justo Jesús les menciona a ellos cómo iba a ser el estado político de las naciones, cómo iba a ser el estado de la iglesia y las personalidades de los seres humanos, y también sus discípulos eventualmente cuando escriben, lo describen tal cual. Entonces, desde el 2021 vimos la semana pasada que empezó la guerra entre Israel y Palestina y se hizo todo este alboroto que duró más o menos unas 2-3 semanas, creo. Y vemos que empezó justo en el templo, justo en donde debería de estar el templo, justo en el domo de la roca. ¿Por qué es esto interesante? Porque hoy lo vamos a ver un poquito más a detalle, porque este lugar tiene, digamos, va a suceder algo que nos va a poner a la orilla de 2 profecías: la revelación del anticristo y el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia no hay duda de que está a las puertas. La revelación del anticristo yo creo que también. Yo creo que también la revelación del anticristo va a venir cuando él pueda venir a traer paz a Israel,
y por ende pasa a las naciones porque todos los gobiernos van a estar colapsados y lo estamos empezando a ver. Pero quería enseñarles desde una foto aérea. ¿Dónde es que esto sucedió? Esto sucedió en la mezquita Al-Aqsa. ¿Recuerdan? La mezquita Al-Aqsa y el Domo de la Roca es esa foto icónica de Jerusalén que uno creería que es judía, pero realmente esa cúpula es musulmana. Y vimos todo lo que sucedió en la mezquita Al-Aqsa justo al inicio del año. Y vemos en la parte de la izquierda, yo quiero que usted vea bien, dónde es que está el muro de los lamentos. Toda esa área era el templo de los judíos. Todo eso se derribó cuando el Señor dijo no van a quedar piedra sobre piedra. Lo único que quedó literalmente es el muro de los lamentos, que es el único acceso que tienen los judíos. Arriba tienen acceso también, pero básicamente está bajo dominio musulmán. Si nosotros vemos entonces un diseño de lo que era el templo en el tiempo de Jesús, podemos ver dónde es que estaba localizado el muro de los lamentos. Yo quería ponerlo para que ustedes vieran la diferencia. Está el Domo de la Roca y abajo está lo que era el templo el segundo templo, ya engrandecido por el rey Herodes. ¿Por qué es esto importante? O sea, ahorita vamos a llegar a esto. Si nosotros ponemos el segundo templo en la era romana, en la era de Cristo, lo ponemos arriba, sobre donde debería de estar el templo de los judíos, entonces podemos ubicarnos más o menos dónde estaba el templo. Si usted se da cuenta, el diseño del templo, si uno lo veía desde arriba, tenía el diseño de una cruz. Algo impresionante que solo Dios puede hacerlo, ¿verdad? Ahora lo que es el Domo de la Roca, arriba, justo arriba, donde debería estar el templo, dice Dios no tiene hijo. Eso es lo que dice en árabe, arriba. Entonces, así es como está la cosa ahorita. El segundo templo, hay una palabra que entonces va a volver a ser reconstruido y ahí es donde entra el asunto del anticristo. Pero antes de que entre el anticristo, viene también, dice la palabra, viene la apostasía. La apostasía. Hoy vamos a leer bastante, así que póngase los lentes y si quiere volverlo a masticar, lo puede ver en YouTube, porque sí vamos a leer bastante. Dice segunda de Tesalonicenses, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Uno es de que va a haber mucha manipulación de información. Dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra. Mire, desde allá ya el fake news estaba operando. Desde la época de los discípulos ya iban cartas diciendo esta carta la escribió Pablo, esta carta la escribió Pedro y resultaba que no. Entonces él decía, no se dejen mover ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que fuera nuestro. Nosotros no mandamos ese WhatsApp, nosotros no mandamos ese email. Y dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque la gente creía que ya el Señor había venido y había esa confusión. Y él dice, no se dejen engañar. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces se los deja claros. No van a haber grandes iglesias, mega iglesias, es más, las iglesias se van a ir vaciando una tras otra. Entonces aquí nos deja ver justamente el apóstol Pablo cómo va a estar el estado de la iglesia. ¿Cuál va a ser el estado de la iglesia justo antes de que venga el Señor Jesús? Mire esta noticia. Los cristianos, próxima minoría de Europa. La fe ya es marginal entre los jóvenes. Voy a leer lo que tengo subrayado. Dice, por primera vez en 2000 años, los europeos se encaminan a una sociedad postcristiana, en la que remanentes católicos, protestantes, anglicanos u ortodoxos serán la minoría. Imagínense, los jóvenes han perdido el interés por la fe. Y luego dice abajo, entre un rango de edad comprendido entre los 18 y los 26, países como España, Dinamarca, Francia, Bélgica y Hungría, más del 50% de encuestados se declaraban ateos o agnósticos. Y en otros países, mire lo que dice, la cifra se disparaba por encima del 70 o el 90% de gente que ya se declaró no cristiana o literalmente atea. La semana pasada en Canadá se descubrieron en un orfanato, se descubrieron cuerpos de niños que habían sido enterrados
Y eso desató unos alborotos en Canadá y empezaron a quemar hasta 10, parece que quemaron más de 10 iglesias, eh, totalmente en contra, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. El orfanato era un orfanato católico. Mire esto, los curas robots ya están aquí y pueden ser una solución a muchos de los problemas de la religión moderna. Este es creo que es en un templo budista. Y usted puede llegar y él puede saber si uno está triste y lo puede aconsejar. Y ya se están aplicando también, pues, curas que le leen a uno la Biblia y oran por uno. Imagínense al punto donde hemos llegado. Eh, yo quiero que usted vea la fecha, porque esto es del 2011. O sea, las iglesias presbiterianas aprobaron el ordenamiento de líderes homosexuales en el 2011. Ya para el 2015, ya estaban aprobando el matrimonio del mismo sexo. Para el 2015. Estamos hablando de iglesias cristianas. Pero el apóstol Pablo también se lo dijo a Timoteo. Le dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada, y estos prohibirán casarse. Es curioso, nadie se quiere casar, pero el mismo sexo están pidiendo los derechos para casarse. El asunto es que ahora la iglesia metodista, ya esta semana, hace un par de semanas más bien, votaron por el matrimonio igualitario. Y imagínense que fueron 254 votos a favor y 46 en contra. Yo digo, ¿qué espíritu es el que esta gente está consultando para esta votación? Entonces estamos viendo una apostasía totalmente fuera de los parámetros bíblicos. Y continúa, cuando el apóstol Pablo les habla a los tesalonicenses, no se dejen engañar, él continúa con esto. Pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso es que ahorita la guerra está siendo liberada por justamente el templo, por el domo de la roca. Este pedacito de tierra en Jerusalén va a ser el punto en donde, por alguna razón, va a venir el anticristo, va a hacer un pacto con Israel y les va a permitir de alguna forma tomar control de esta área. Cuando ellos construyan el templo, él se va a sentar como Dios y se va a hacer pasar como Dios. Ahí es donde él va a romper el pacto y empieza la gran tribulación. Para que esto suceda, señores, tiene que haber una alteración de la paz en Israel, mucho más de lo que hemos venido oyendo. Y mucha gente dice que puede ser la guerra de Gog y Magog. Si viene la guerra de Gog y Magog y empieza a haber esa tensión y entra alguien ofreciendo paz, muy probablemente esa persona vaya a ser el anticristo. ¿Qué tan cerca estamos de Gog y Magog? Le voy a mostrar. ¿Usted se acuerda que Nimrod en Babel, Nimrod era un cazador y siempre se le veía con un arco? La superluna del 24 de junio, recuerdes, el Señor dijo, daré señales en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que los astros han sido puestos por el Señor para señales. Esta superluna del 24 de junio fue justo en la constelación del Arquero. Pero a diferencia de otros eclipses que han caído justo en la constelación del Arquero, recordemos que fue el Señor el que nombró, nos dice Job, el que nombró las constelaciones. No fueron los astrólogos, fue el Señor. En la constelación del Arquero estaba justo en la mano y en la cabeza, digamos, en la dirección de a donde se quiere lanzar la lanza. Entonces decimos, esto pareciera que apunta literalmente a una guerra.
Pero ¿será, Michelle, y será que es la de Gog y Magog? Hay algo muy interesante acerca de un pasaje en Ezequiel cuando él habla de la tierra de Gog y Magog. Recuérdese que Gog es Rusia. Dice, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré, te conduciré, te haré subir desde las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y te quitaré el arco de tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. Mire, mire qué interesante, porque justo es lo que nosotros estamos viendo en el arquero. El arco en la mano izquierda, las flechas en la mano derecha, y justo ahí fue la última superluna que la gente estaba toda emocionada. La guerra de Ezequiel, están involucrados Rusia, Irán, Turquía, Etiopía, Libia y Sudán, y una coalición de países árabes. Aparece quizá Estados Unidos por ahí, algunos creen que es Estados Unidos, pero solo van a estar protestando como diciendo, oye, eso no es justo, pero no van a hacer nada. Estados Unidos no se va a meter en esta guerra aparentemente. Lo que es súper interesante es que justo esta semana, esta es una noticia de opinión, esta es una opinión de alguien que escribe para el Jerusalem Post, que Jordania era ahora aliada de Irán. Jordania, oiga, Jordania y el presidente de Egipto se juntaron con los iraquíes. ¿Por qué dicen ellos que ahora son aliados con Irán? Porque los iraquíes están bajo dominio de Irán. Se unieron para poder transportar y cooperar en el transporte de petróleo iraquí para luego sacarlo al Mediterráneo y poderlo enviar a Europa. Pero estamos hablando de dos países que llevan décadas de tener acuerdos de paz con Israel. Esto dice que dejó no solo a los egipcios y a los jordanos, sino a los mismos israelitas asustados de que ahorita Jordania esté queriendo aliarse con Irak y por deferencia con Irán. Muy interesante porque esto sucedió hace una semana, hace apenas una semana. Y luego Sudán, que también aparece en Ezequiel 38 y 39. Dice, Sudán prepara ratificación del nuevo centro logístico naval ruso. Esto ya llevaba años hablándose. Y ahora, precisamente, lo acordaron el 12 de julio, salió esta noticia de que van a permitir a Rusia, recuérdese, Rusia es Gog y Magog. Rusia va a tener, dice, de la Armada rusa va a tener unos 300 empleados militares y civiles y 4 barcos, incluidos navíos de propulsión nuclear. Entonces estamos viendo que el escenario para Gog y Magog pareciera que ya está a las puertas, pareciera que está a las puertas. Pero voy a hablar de un pecado ya en el sentido de que, ok, ya pasamos el estado político, el estado de la iglesia, vamos a hablar de un pecado prevalente y la personalidad en los últimos días, antes de que viniera el juicio sobre Noé, sobre Jerusalén, sobre Sodoma y Gomorra y también el Imperio Romano. Y vamos a ver que es justo lo que nosotros estamos viviendo ahorita, precisamente el último mes. Quiero ser muy, muy respetuosa, porque yo sé que las personas que están escuchándome tienen, ya sea un pariente, un hermano, un hijo, un tío, un amigo, una amiga, que está en este movimiento. Y no quiero ni mencionarlo para que luego no bajen el video de YouTube. Pero cuando a Ezequiel el Señor le dice en el estado en el que está Jerusalén y por qué él iba a traer el juicio sobre Jerusalén, recuérdese que Ezequiel estaba en Irak, le dijo, edificas tus santuarios paganos en cada esquina y construyes en cada plaza los altares para tus ídolos. En realidad has sido peor que una prostituta tan desesperada por pecar que ni siquiera exigías que te pagaran. Era algo abierto, algo que ya no se escondía. Y continúa diciéndole Ezequiel el estado en el que estaba Jerusalén. Por lo tanto, prostituta, escucha este mensaje de parte del Señor. Esto dice el Señor soberano. Por haber derramado tus deseos lujuriosos y haberte desnudado como prostituta ante tus amantes y por haber rendido culto a los ídolos detestables y masacrado a tus hijos
en sacrificio a tus dioses, ahora yo actuaré en consecuencia. Y esto fue antes de que el Señor trajera el juicio sobre Jerusalén. Y vemos que la masacre de los hijos, vemos que los deseos lujuriosos, vemos que esto está tomando cada vez más fuerza y no se puede hablar en contra de esto. No se puede hablar, definitivamente hay una censura bastante grande. La lujuria, lejos de creer que solamente es algo sexual, la lujuria es un deseo interno, es un deseo carnal que necesita ser satisfecho y que no se tiene una restricción. Eso es lo que es lujuria en la Biblia. Aquí está hablando de deseos sexuales, pero cuando hablamos de lujuria estamos hablando de muchas cosas. Es quiero y lo quiero ahorita y lo tengo que obtener y no importa el costo y no importa el momento, lo necesito ya. Es una impaciencia por poder satisfacer mis deseos carnales. Cuando hablamos de los hijos, hemos masacrado a los hijos, también entendamos que cuando a nuestros hijos los privamos de la verdad, de lo que habla la palabra, también los estamos poniendo al punto de que nuestros hijos pueden ver la muerte espiritual. ¿Qué más muerte que eso? ¿Qué más sacrificio que esto? En el mes pasado, ustedes saben que fue el mes del orgullo, y en el mes pasado, esto fue Nickelodeon, una persona trans cantándole a los niños lo que era el orgullo. Y esto fue en Nickelodeon Kids, lo mismo. Vimos un bombardeo para nuestros hijos desde los juegos de Lego, desde los juegos de Disney, desde Cartoon Network. Todo era acerca de la celebración de esta situación. Toda la cantidad de marcas habidas y por haber era un bombardeo constante. El enemigo sabe, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Los niños están siendo adoctrinados. Esto no es acerca de tolerancia, esto es un adoctrinamiento que el enemigo está usando como ataque para precisamente en contra de la familia que ha sido establecido y en la base de la sociedad. Cuando nosotros vemos que Sodoma y Gomorra sucedió exactamente lo mismo. Lo mismo, lo que había en Sodoma era que había orgullo y había abiertamente se celebraba el pecado. Ya el pecado no asustaba. ¿Recuerdan cuando llegaron estos hombres a querer entrar a la casa de Lot y dijeron queremos violarlo? Quítense, le dijeron a los ángeles queremos violarlo, queremos tener relaciones con él. Lo que había ya era una mentalidad de turba, de lujuria desenfrenada, y en donde ya el pecado no era problema, estaba en las calles. Estaba en las calles y se celebraba y se veía como normal. No era un problema para la gente, no lo era. Estamos nosotros justamente en eso. Cuando nosotros hablamos del orgullo, cuando el Señor le sigue hablando a Ezequiel y compara a Jerusalén con Sodoma, mire lo que le dice, los pecados de Sodoma eran orgullo, glotonería y pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante, que es lo mismo al orgullo, y cometió pecados detestables y por eso la destruí como has visto. Y Ezequiel estaba recibiendo esta palabra acerca de Jerusalén. El problema es de que nosotros vemos ya eso en el mismo Israel. Estamos viendo este desenfreno y pareciera que la palabra, esta palabra es una palabra en la que nosotros nos podemos sentir cómodos, cuando en realidad la palabra en Levítico 26 dice quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro. En Salmo 138 dice Jehová atiende al humilde, pero al orgulloso mira de lejos. Proverbios 11 dice cuando llega la soberbia también llega la deshonra. Isaías 66 dice, miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Imagínense que el Señor decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu. Y él, sin tener a nada que aferrarse, el Señor bajó para librarnos de todo esto. Ahora, hay algo interesante porque el espíritu de Sodoma, se lo comentaba yo ayer a alguien, no me recuerdo a quién fue, el espíritu de Sodoma es que
le interesa utilizar a las personas, mantenerlas esclavizadas. Esa libertad de la que se habla, esa libertad sexual de la que se habla, solamente trae ataduras, solamente trae sobre las personas cautividad, depresiones. Lo curioso es de que este mes era antes el mes del padre, del Día del Padre, y ahora se distorsionó al mes del orgullo. Y cuando el rey Melquisedec, mire, esta historia es impresionante, porque cuando Abraham dice que llegaron unos reyes y se llevaron cautivo de Sodoma, se llevaron cautivo a Lot con todos sus bienes. Abraham se jala 300 de sus guachimanes y se van y va a rescatar a Lot y a todos sus bienes. Aparece Melquisedec, que es una figura del Señor mismo, del Señor Jesús, y comparte con él la cena del Señor, vino y pan, y comparte con Abraham, comparte ese tiempo tan hermoso. Y justo después de que aparece Melquisedec, aparece el rey de Sodoma y le dice a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Esto es, en resumen, el espíritu de Sodoma. Utiliza a las personas, aunque haya aceptación en las calles y haya tolerancia, lo que Sodoma hace es utilizar como objeto a una persona. Cuando nosotros hipersexualizamos una sociedad, que es lo que está sucediendo ahorita, los niños empiezan a ver a una sociedad que que utiliza a las personas, que trae más violaciones, que trae más abusos, que trae más consecuencias de adicciones de pornografía, etcétera. Cuando nosotros decimos el amor es amor, realmente no es amor, es lascivia. Y la lascivia viene siendo ese deseo desenfrenado que yo no puedo frenar y que ahora todos tienen que aceptar y celebrármelo. Yo estoy esperando que se haga un mes del orgullo del heterosexual. ¿Cuándo va a existir eso? ¿Por qué no designamos un mes en contra de la trata de personas? ¿Por qué no designamos un mes en contra del abandono de los huérfanos? ¿Por qué tenemos que designar un mes entero para celebrar la opción sexual de una persona? No tiene ni sentido. Pero yo que estuve trabajando 3 años en una organización que luchaba en contra de la trata de personas, nos dimos cuenta que entre más se hipersexualiza una sociedad, hay más abuso para niños, hay más violaciones, hay más divorcios, hay más adulterios, más, y eso se va propagando ya con sexo con animales, sexo con personas, con cadáveres. Se empieza a sexualizar todo, que nosotros creemos que entonces una persona es un objeto. Y por eso, a raíz de todos estos cantidad de interacciones sexuales, vienen los embarazos no deseados, pero como ya el cuerpo está mentalizado de que todo es reutilizable y descartable, pues la agenda del aborto entra muy, muy fácil en una sociedad que es hipersexualizada. Por eso es que quería hablarlo con ustedes el día de hoy, porque siempre, siempre en una sociedad hipersexualizada, los que salen sufriendo son las mujeres y los niños. Nunca hay una ventaja para ellos. Siempre ellos van a estar en la desventaja. Entonces, hablando sobre esto, vamos a hablar sobre la personalidad de los seres humanos y con eso vamos a cerrar. Creo que estamos a buen tiempo todavía. Vamos a hablar entonces de lo que seguía el apóstol Pablo avisándole a Timoteo. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Esta foto es en Tel Aviv. Cuando nosotros empezamos a ver que ya todo esto está saliendo de la tierra del Señor, no podemos creer más que el Señor está a las puertas pidiendo que por favor le lustren la trompeta, pidiéndole al arcángel Miguel, por favor me lustran la trompeta porque estoy a punto de dar 3 trompetazos, porque ya el pecado se ha desbocado a las calles, exactamente como lo habíamos visto
en Tel Aviv, en Sodoma y Gomorra. Ahora vea esta noticia. Activistas colocan manta que Dios bendiga los abortos en la estatua del Cristo de Ozark en Arkansas. Eso es, ya no hay temor de Dios. Eso es la personalidad de las personas. Y este es un coro, usted lo puede leer ahí, no lo voy a mencionar porque esta noticia nos la bajaron de redes sociales ayer, donde era un coro donde una de los cantos decía, vamos por tus hijos y convertiremos a tus hijos. Ha recibido tanta oposición que decidieron quitar el coro, el video, pero esta es una agenda en donde vemos ya la propagación de la pedofilia, en donde hombres mayores están cantando diciendo vamos a ir por tus hijos y vamos a convertir a tus hijos. En otra época esto hubiera sido una aberración, pero esto es lo que produce la hipersexualidad de una sociedad. Los niños son los que salen perdiendo. Y esta fue una noticia del 7 de julio. Estudiantes de 5º grado van a obtener condones en las escuelas de primaria de Chicago. Bueno, también en Israel, esta semana se permitió tener hijos a personas del mismo sexo. Lo declararon ya en Israel esta semana y estamos viendo que las cosas se están acelerando. Ahora yo quería nada más decirle que a diferencia del pacto, de lo que el Señor hace cuando nos muestra su arco iris en el cielo, que es un pacto en donde Él dice, nunca más voy a destruir la tierra con agua. Uno cree que es un arco iris de 7 colores y realmente es una gama de colores que, imagínense, tiene hasta 100 colores, un arco iris. Lo que pasa es que nosotros a plena vista no lo podemos observar, pero se cree que el arco iris tiene hasta 100 colores dentro de la gama de colores del arco, cuando en comparación con la bandera esta que tiene nada más 6 colores y el número 6 sabemos que es el número del hombre. Y quiero que ustedes pongan atención porque se dice que el Imperio Romano implosionó, o sea, fue por dentro. La decadencia moral del Imperio Romano fue que hizo que ellos se debilitaran y fuera abierta la conquista de sus enemigos. Lo vamos a pasar rapidito porque ya con esto voy a cerrar. El Imperio Romano, según historiadores, quiero recalcar varios comentarios de estos historiadores, dice los ideales, valores y tradiciones originales sobre las que Roma fue fundada decayeron y fueron reemplazadas por la creencia de que la vida era barata y la depravación, glotonería y crueldad se convirtieron en algo normal, justo como Sodoma, justo como los tiempos que estamos viviendo. Este otro historiador dijo, al no tener amenazas externas, los romanos se dedicaron a relajarse, se dedicaron al lujo, a la ambición y a sus deseos personales. La corrupción en la política y la pereza de los aristocráticos era algo constante. A.T. Linton dice, la prosperidad le dio a los romanos libertad para satisfacer deseos que antes solamente podían disfrutar luego de un largo conflicto militar. Edward Gibbon sigue diciendo, el Senado actuaba como un cuerpo asesor, pero líderes corruptos con hambre de poder constantemente ignoraban su consejo. Todo lo que ellos hacían, decía, nunca era para el bien del imperio, y empezaron a subir los impuestos, empezó una hiperinflación y eso lo llevó a la devaluación del denario, que era la moneda romana, y a la debilitación de su ejército. Y aquí fue donde empezó a caer Roma. Recordemos que Herodes tenía todas las enfermedades venéreas habidas por haber, dice que él murió comido por gusanos y era por eso, se creía que sus desenfrenos sexuales eran tan abiertos que murió de eso prácticamente. Pero él continúa contándonos acerca de los juegos de los gladiadores. Los gladiadores, dice que los romanos desarrollaron esta mentalidad de turba y constantemente querían ser entretenidos. Los juegos de los gladiadores se convirtieron como el Netflix, digamos, el constante deseo de ser entretenido. Dice, el aumento en pago al trabajo de esclavos llevó a un gran número a estar desempleados.
Los romanos requerían ayuda financiera del Estado. Usted sabe que Estados Unidos decretó ayer que por lo menos $300 por niño el gobierno le va a dar a cada hogar en Estados Unidos. ¿Qué incentivo de trabajar es ese? Ninguno. Y dice, al aburrirse, los disturbios civiles, motines y alborotos le seguían. Y los juegos consistían de violencia extrema y crueldad y una forma de mantener al público en orden. ¿Sabe por qué ponían a los cristianos a ser parte de estos juegos? Porque se les empezó a culpar de la baja de la economía romana. Empezaron a decir que culpa de ellos y ahora no podían tener esclavos y ahora todo el precio de todas las cosas empezó a subir y se lo culparon a los cristianos. Por eso los cristianos eran parte de estos circos romanos. Y aquí dice que 1/3 del ingreso del imperio se tenía que usar para estos juegos. Imagínense quién va a subsistir si 1/3 del ingreso monetario del Imperio Romano se tenía que invertir en esto para congraciarse con el pueblo. Aquí fue donde cayó Roma. Por eso es que Pablo lo decía en Romanos 1, 28 al 32. Él habló específicamente a los romanos acerca de las depravaciones, de tener relaciones con las mujeres con mujeres, los hombres con los hombres, cosas vergonzosas, como decía, porque era consecuencia ya de haber dejado a Dios por estar en sus tontos razonamientos. Y dice que Dios entonces los dejó a ellos con la consecuencia del pecado. Pablo se lo dice a los romanos. Los romanos están exactamente en la posición en donde está la sociedad ahorita. Yo sé que este tema no es como muy cómodo. Para mí, de verdad, yo este tema no lo quería tocar el día de hoy porque no me parecía como muy cómodo, pero yo creía que era necesario para que entendamos por qué es que se cree que ya la venida del Señor está pronta. Porque hemos llegado al punto en donde nos hemos convertido en esto, quizá. Continúa Pablo diciendo, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones. Y da toda la especificación de lo que era el tiempo de los romanos. Imagínense, incitan a otros a que también las hagan. Cuando tenga tiempo, revise estas palabras. Romanos 1 habla exactamente acerca de la decadencia que hubo en el Imperio Romano antes de que el imperio cayera. Entonces, con esto quiero entonces ya cerrar. Porque Lucas 17 dice que la personalidad de las personas, antes de que viniera el juicio, decía, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día. Estamos en esos días. Estamos en esos días. Y Efesios dice, ahora como empezamos con esto, cuando dijimos, leímos esta palabra que era el cumplimiento de los tiempos establecidos. La palabra que dice aquí de reunir todas las cosas en Cristo, ¿sabe cuál es esa palabra, reunir? Herir en la cabeza. Herir en la cabeza. Estamos al punto en donde vamos a ver completa esta palabra de Génesis. Cuando el Señor determine el cumplimiento de los tiempos establecidos y reúna todas las cosas en Cristo para que esta palabra de pisar la cabeza y herir la cabeza de la serpiente se pueda hacer visible. Y estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que andar con temor. Más bien, esto nos ayuda a no perder el tiempo, como dicen por ahí, pólvora en zanates, a no perder el tiempo por cosas vanas, a no perder el tiempo por cosas que no dejan, a no perder el tiempo por conflictos pequeños, a no perder el tiempo si es que tenemos un problema en el hogar, porque estamos al punto de llegar a ver a Jesucristo reuniéndonos junto con Él mientras Él va a herir la cabeza de la serpiente. Yo los dejo
con esta palabra. Cuando estas cosas empiecen a suceder, comiencen a suceder, dijo el Señor Jesucristo, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estamos más cerca que nunca al evento que nosotros esperamos con ansias. Oremos, oremos para que podamos ser luz en medio del cumplimiento de los tiempos establecidos. Entonces, como siempre les digo, no dejen, no dejen no dejen el cerebro a la puerta. Confiemos en que vienen tiempos para nosotros, los que esperamos la venida del Señor. Solo tendremos que ver el inicio de estas cosas, el inicio de estas cosas. Por eso sabemos que el Señor está a las puertas, está pronto a venir. Los dejo entonces con eso. Si usted no le ha entregado su vida al Señor, yo lo invito a que usted le diga, Señor, yo quiero ser tuyo, yo quiero entregarte mi vida, quiero rendirte mi vida y empezar a caminar con el Señor Jesús. Es así de sencillo. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y Dios lo levantó de los muertos, será salvo, dice la palabra. Si usted todavía no es salvo, yo lo invito a que lo sea. Solo es de confesar con su boca de que usted cree que el Señor es su Salvador. Nada más eso. Esa es una linda oportunidad que se recibe por pura gracia y misericordia. Que Dios los bendiga. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos.